Vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias cuando éramos pecadores. Por medio de sangre de Jesucristo nos perdonaste de todos nuestros pecados y nos llamaste como tus hijos, dándonos preciosa gracia continuamente en nuestra vida. Y nos has dado la iglesia en que permanezcamos juntos, servir a ti juntos con los hermanos y hermanas. También tú estás ayudándonos siempre en nuestra vida. Nos estás protegiendo y guiándonos. Por eso te damos gracias por toda misericordia que tú nos has dado. Estamos aquí reunidos para escuchar a tu palabra. Por favor, obra por medio del Espíritu Santo para que podamos entender el misterio de la palabra de Dios. Danos corazón humilde para buscar la verdad y permítenos la fuerza de poder obedecer a tu palabra. Guíanos desde el principio hasta el fin. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 20. El libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Si lo tiene, vamos a leer juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hoy el título de la palabra del sermón es la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Hoy vamos a pensar sobre la iglesia. La Biblia contiene muchas verdades muy importantes para nosotros. Y la Biblia es como tesoro que contiene muchas cosas preciosas que los hombres necesitan conocer. Y, por supuesto, toda la Biblia es importante. Toda la escritura es inspirada por Espíritu Santo, inspirada por Dios. Por eso todo contenido de la Biblia es importante. Pero en la Biblia hay algunas cosas importantes y también algunas cosas más importantes. Una verdad que nosotros debemos saber bien en la Biblia es sobre nuestra salvación. El hombre, cuando nace en el mundo, tiene que recibir salvación. Porque sin salvación habrá la perdición, la destrucción y juicio de Dios. Por eso la persona, aunque tenga todas las cosas en este mundo, si no tiene salvación, esa persona tiene la vida fracasada. Por eso, lo más importante que todos los hombres necesitan es recibir salvación por medio de Escritura, por medio de la Biblia. Por eso, conocer sobre la salvación es lo más importante. Y después de haber recibido salvación, como cristiano, ahora debemos vivir correctamente como hijos de Dios. Por eso, después de haber recibido salvación, la verdad que necesitamos conocer correctamente es sobre la iglesia. La Biblia dice que iglesia es como un misterio de Dios. Para vivir la vida de fe correctamente hay que conocer la verdad sobre la iglesia, sobre el misterio de la iglesia.
Por eso, aún en el Antiguo Testamento nos enfatiza sobre la importancia de la iglesia. Aún el Nuevo Testamento habla y enfatiza sobre la importancia de la iglesia. Por eso Efesios capítulo 5 versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cada miércoles, cada domingo, cada distrito nosotros aprendemos varias sermones, varias palabras. Pero el tema más importante que frecuentemente se trata durante el sermón y en la palabra es sobre la vida de iglesia, sobre la vida en la iglesia. ¿Por qué? Iglesia es el núcleo de la escritura. Dos cosas más importantes será la salvación y sobre la iglesia. Entonces, si realmente han recibido salvación, entonces ahora hay que conocer bien sobre doctrina de iglesia. Por eso hoy vamos a pensar sobre el significado de la iglesia por medio de la Biblia. Aquí el versículo que hemos leído dice que Dios ganó su iglesia con su sangre. ¿Sí? La iglesia que Él ganó con su propia sangre, aquí dice. Por eso, hoy vamos a pensar sobre 2 y 3 cosas. Primeramente vamos a aprender qué es la iglesia bíblicamente. Y también aquí en versículo 28 habla de que Dios ganó su propia iglesia con su propia sangre. Por eso aquí habla sobre quién es el dueño o la cabeza de la iglesia. Sobre eso también vamos a pensar. Y también la Biblia dice que Él compró con propia sangre y el Espíritu Santo está morando en la iglesia. Entonces, vamos a pensar sobre cuánto Dios valora a la iglesia y cómo Dios trata a la iglesia. Por eso, sobre esas cosas vamos a pensar. Primeramente, vamos a pensar qué es la iglesia. ¿Sí? Aquí habla sobre la palabra iglesia, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí, la iglesia no es el edificio, porque está hablando sobre rebaño, que es la iglesia. Rebaño no es el edificio, sino está hablando sobre la gente. La iglesia no es el edificio, sino la gente. Si vemos 1 de Corintios, vamos a marcar aquí, 1 de Corintios capítulo 1, podemos ver significado sobre la iglesia. Veamos, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Que dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, hablando sobre la iglesia de Dios, dice, la iglesia de Dios está en Corintio. Y la iglesia de Dios es los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Señor Jesucristo. Entonces, aquí, la iglesia se refiere a edificio o a la gente. Está hablando sobre la gente. La iglesia a los santificados en Cristo Jesús. Por eso la iglesia no es el edificio, sino la gente. A veces nosotros mientras estamos manejando vemos un edificio muy grande con la cruz. Entonces, ¿qué decimos? ¡Oh, qué hermosa edificio! Así decimos, ¿no? Pero este edificio no es la iglesia según la Biblia.
¿sí? Los lugares en que nosotros reunimos es edificio en que nos reunimos, la iglesia. Pero ese edificio no es la iglesia. Especialmente durante ese tiempo, cuando la palabra, la Biblia fue escrito, la gente no se reunían en el edificio, sino en la casa. Por eso, la Biblia dice que la casa es la iglesia. La gente es la iglesia. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 16. Versículo 19. Capítulo 16, versículo 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. ¿Cómo es posible que las iglesias saluden? ¿Sí? Es porque la iglesia se refiere a la gente. La gente es la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de gente puede ser la iglesia? ¿Sí? ¿Qué tipo de gente puede ser la iglesia? Es la gente que son salvos. ¿Sí? Regresamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Aquí, la iglesia es los santificados. ¿Sí? Santificados significa que la gente fue justificado por medio de perdón de pecado. ¿Sí? Nosotros, cuando recibamos la salvación, no es que nosotros no cometemos pecados, sino Dios nos ha santificado por medio de su sangre. Aunque todavía tenemos pecados en nuestra vida, con la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos ha santificado. Nos perdonó completamente de nuestros pecados. Aún la iglesia de Corintios, ellos tenían pecados en la iglesia. Tenían algunas cosas, culpas, que no eran apropiadas a los ojos de Dios. Pero todavía la Biblia llama a ellos los santificados. ¿Por qué? No porque ellos viven sin pecado, sino porque ellos tienen sangre de Jesucristo derramado. Por eso no hay juicio y no hay condenación. Porque por medio de la sangre de Jesucristo, ellos fueron santificados. ¿Sí? Por eso, aunque yo mismo estoy asistiendo a la iglesia, si yo mismo no soy salvo, entonces a los ojos de Dios yo no soy miembro de la iglesia. ¿Por qué? Solo cuando reciba salvación por medio de la fe en la sangre de Jesucristo puede ser miembro de la iglesia. Aunque su nombre está registrado en la lista de la iglesia, aunque está registrado en WhatsApp de la iglesia, si uno mismo no es salvo, entonces no es miembro de la iglesia. Por eso, si quieres ser miembro de la iglesia, hay que recibir salvación. Hay que recibir salvación para ser miembro de la iglesia. Veamos, marcamos aquí y veamos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 10 a 12. Versículo 10 a 12. Leamos juntos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamaros hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí, versículo 12, ¿sí? Aquí dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre.
Jesús está diciendo, yo voy a anunciar a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Aquí congregación se refiere a la iglesia. ¿Sí? Por medio de su sufrimiento. Versículo 10 habla sobre sufrimiento de Jesucristo. Aflicciones de Jesucristo. Por medio de aflicción de Jesucristo, la gente fue santificado. Por eso versículo 11 dice, porque el que santifica. ¿Quién es el que santifica? Jesucristo. Los que son santificados, ¿quiénes son? Los que fueron salvos. El que santifica es Jesús y los que son santificados son los cristianos salvos. Por eso se reunieron en la iglesia juntos. ¿Sí? Por eso Dios nos puso en la iglesia y nosotros podemos llamar a Jesucristo y también alabar a nombre de Dios en la iglesia. Por eso, ¿quién puede ser santos? Los que fueron santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Aunque tenemos todavía nuestra culpa, aunque nosotros tenemos nuestra equivocación en nuestra vida, si cree en la sangre de Jesucristo y si ha recibido perdón de pecado eternamente y fue santificado, entonces esa persona es miembro de la iglesia. Entonces, ya hemos aprendido, ya hemos pensado quién puede ser miembro de la iglesia y quién es la iglesia. Entonces, vamos a pensar quién es la cabeza o el dueño de la iglesia. Regresemos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Aquí dice, a la iglesia de Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Aquí, ¿iglesia de quién? ¿Iglesia de papa? No. ¿Iglesia de rey? No. Iglesia de Dios. Dios es el dueño de la iglesia. ¿Por qué? Aún Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice, Él ganó la iglesia ¿con qué? Pagando con precio de su propia sangre. Dios ganó, compró su iglesia con su sangre. Por eso, el dueño de la iglesia es Dios. Por eso, aún en Mateo, Jesús dijo, yo voy a establecer, yo voy a edificar mi iglesia. Vamos a ver Mateo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí ¿qué dice? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Iglesia de quién? ¿Iglesia de Pedro? No, Jesús está diciendo, yo voy a establecer mi iglesia. Jesús dijo, entonces, iglesia es de Jesús, es de Dios. Aún en Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aún en Efesios dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús se hizo cabeza de la iglesia. Anteriormente en la historia hubo muchos argumentos para decidir quién es el dueño o cabeza de la iglesia. Los católicos decían, Papa es la cabeza de la iglesia. Así decían. Y el rey de Inglaterra, Henry, él dijo que no, el rey es la cabeza de la iglesia. Por eso hubo conflicto, argumento. Por eso luego Inglaterra salió de católicos diciendo, nosotros vamos a tener nuestra propia iglesia. Por eso ellos establecieron su propia iglesia y dijeron, el rey es la cabeza de la iglesia de Inglaterra.
¿sí? Papa dijo, no, Papa es la cabeza de la iglesia, y el rey Henry dice, no, yo soy la cabeza de iglesia. Entonces, ¿quién es correcto? ¿Papa es la cabeza o el rey de Inglaterra es cabeza? No. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús, Dios, es la cabeza y el dueño de la iglesia. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Por eso no es el papa ni el rey, ni nadie. A un pastor no es la cabeza. Solo Dios y Jesús es cabeza de la iglesia. Por eso Él tiene que ser solo dueño de la iglesia. Porque Él ganó con su propia sangre para la iglesia. Por eso, todos miembros de la iglesia también pertenecen a quién? Pertenece a nuestro Señor. ¿Sí? Si usted se considera miembro de la iglesia, se considera como salvos, santificados por medio de sangre de Jesús, entonces cada miembro de la iglesia también fue comprado, fue ganado con la sangre de Jesús. Por eso es muy importante reconocer que mi vida no pertenece a mí, sino mi vida pertenece a Dios. Él nos compró, por eso Él es cabeza y dueño de nuestra vida también. Jesús está estableciendo, edificando su iglesia y puso la fundación. Para edificar algo, la fundación es lo más importante. ¿Qué es la roca? ¿Qué es la fundación de su propia iglesia? Jesús mismo. Por eso Jesús dijo, esta roca, refiriendo a sí mismo, en su roca, que es Jesucristo, Él está estableciendo su propia iglesia. Si Dios es la cabeza y Dios es el dueño de iglesia, entonces nuestro propósito de estar en la iglesia es para servir a nuestra cabeza. ¿Quién es? Jesús, ¿quién es? Dios. Porque nosotros existimos para dar gloria a nuestra cabeza, para dar gloria a nuestro dueño, ¿quién es? Nuestro Jesucristo. Por eso, si realmente recibieron salvación, es muy importante reconocer que fuimos llamados como posesión de Jesucristo. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Versículo 6. 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Somos de Jesucristo. Así fuimos llamados. Dios nos ha llamado para ser posesión de Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que nuestra vida no es de nosotros, sino de nuestro Dios, sino de nuestro Señor. Hoy en día, desafortunadamente, mucha iglesia no sirve a Dios como el dueño. Y Jesucristo no es el centro de la reunión. Mucha iglesia pone dinero como centro de la reunión. También pone su propio placer como centro de su reunión. Hoy en día existe mucha iglesia que no está sirviendo a nuestro Señor como su propio dueño. Tiene negocio en el centro de la reunión. Tiene deportes en el centro de la reunión. Tiene también pasatiempo en el centro de la reunión. Tiene comida en el centro de la reunión. Tiene dinero en el centro de la reunión. Muy desafortunadamente. Pero si realmente reconocemos que Dios es la cabeza y el dueño de la iglesia, siempre el centro de nuestra reunión debe ser nuestro Dios. Aún en nuestra
reunión. Debemos preguntarnos, examinarnos si estamos poniendo a Dios como nuestro centro de la iglesia. Y en nuestro testimonio debemos examinarnos si hablamos sobre nuestro Señor. ¿Cómo podemos servir a Él? ¿O estamos hablando más sobre nuestro pasatiempo, deportes, dinero, negocio, trabajo u otras cosas? ¿Sí? Debemos examinarnos. Entonces, vamos a pensar cómo Dios trata a su iglesia. Cómo Dios ve a su propia iglesia. Primeramente, Dios está morando dentro de la iglesia. Por eso la Biblia describe la iglesia como su morada. Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 2. Dios está morando dentro de su iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Versículo 20 a 22. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí. ¿Cómo Dios trata? Primeramente, Dios está morando dentro de la iglesia. Por eso la iglesia es como casa de Dios, como morada de Dios. Aún primero de Timoteo capítulo 3, versículo 15, describe que la iglesia es la casa de Dios. Sí. Es muy importante que Dios está morando dentro de la iglesia. La razón por la cual Dios nos llamó, la razón por la cual Dios nos salvó, es para que Él pueda morar dentro de nosotros. Para morar con nosotros, Dios nos ha llamado. ¿Sí? Por eso, Dios quiere no solo vivir con nosotros en el cielo, sino también aquí en este mundo quiere morar con nosotros. Entonces, para que moremos junto con Dios, ¿dónde debemos permanecer? En la iglesia. ¿Sí? Es muy importante que nosotros permanezcamos en la iglesia. La Biblia dice que Dios está caminando y obrando dentro de la iglesia. Vamos a ver vamos a ver el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Aquí. 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí, ¿quién es él? Hijo del hombre es Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo aquí se describe. Vamos a ver versículo 20. Vamos a ver versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí 7 candeleros representa ¿qué? Iglesia, ¿verdad? Aquí dice, los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Candeleros representa ¿qué? Representa iglesia. Entonces, regresemos a 13. Aquí 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, ¿qué es candeleros? Iglesia. En medio de la iglesia, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ¿qué está haciendo? Está caminando, ¿verdad? Jesús está caminando ¿entre qué? Entre las iglesias. ¿Sí? ¿Qué es iglesia?
Otra vez, no es edificio. Estamos hablando grupo de los salvos. Ahora están escuchando la palabra junto con los salvos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Ahora, ustedes son la iglesia. Entonces, Dios, Jesucristo está aquí con ustedes o no. Por supuesto, tiene que poder ver con sus ojos espíritus que Jesús está morando dentro de ustedes. Si ustedes realmente recibieron salvación. Entonces, hay que siempre recordar, en la iglesia, Jesús está morando con ustedes. ¿Sí? Está morando ustedes. Si realmente ustedes pueden ver y reconocer que Jesús está obrando y está morando junto en la iglesia, entonces podrán faltar en domingo. Podrán decir, yo tengo que hacer deportes, yo tengo que lavar platos, yo tengo otro plan, por eso yo no puedo participar hoy en la palabra. Perdón, podrán decir así si Jesús está participando junto, morando en la iglesia. No puede. Aunque tiene otras cosas, podrá priorizar lo más importante, que es morar junto con Dios. Entonces, cada domingo, cada miércoles, cada tiempo podrá participar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cree que Jesús está morando juntos. Por eso, porque nosotros debemos permanecer en la iglesia. Porque no debemos faltar en la comunión. ¿Por qué? Jesús también está morando dentro de nosotros. Por eso, primeramente hay que reconocer que Dios está morando dentro de la iglesia. Por eso la Biblia describe la iglesia como casa de Dios. Usted también está permaneciendo en su casa, ¿verdad? Así, Dios, su casa es la iglesia. Por eso debemos recordar que la iglesia es morada de Dios. También, segundo, Dios ama a su iglesia. Por eso la Biblia describe iglesia como esposa de Dios. Vamos a ver, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí, usando la relación entre marido y esposa, describe la relación entre Jesús y iglesia. Aquí, maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús ama tanto a su iglesia hasta entregar su propia vida para la iglesia. ¿Sí? Será normal que el hombre, marido, ame a su esposa. De la misma manera, Dios ama tanto a su iglesia hasta entregar su propia vida, hasta dar su propia sangre derramando en la cruz. Dios está amando a la iglesia. ¿Sí? Dios dejó su propia vida para la iglesia. Entonces, eso nos muestra que Él ama a la iglesia más que uno mismo. ¿Sí? Jesús recibió crucifixión y derramó toda su sangre, y por medio de derramar sangre fue nacido la iglesia, fue formado la iglesia. Por eso, ¿no amará su propia iglesia? Por supuesto, ¿sí? Él ama tanto a su iglesia. Y por eso, a Dios, la iglesia es muy hermosa. Dios ve a la iglesia como algo hermoso. Así como el marido está viendo a su esposa en el día de boda, así Dios está mirando a nosotros. ¿Qué tan hermoso es la iglesia? Así Dios nos ve. Vamos a ver Salmos capítulo 133. Salmos 133.
133. Primeramente, Dios mora dentro de nosotros. Segundo, Dios nos ama. Y tercero, Dios ve a la iglesia como algo hermoso. 133, versículo 1. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, aquí, mirad, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Dónde moran juntos los hermanos? Juntos en la iglesia. ¿Sí? Donde los hermanos y hermanas están morando juntos, teniendo mismo espíritu, mismo corazón, mismo propósito, teniendo comunión juntos, es la iglesia. ¿Sí? Por eso, aún Salmos capítulo 96, versículo 6 dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Santuario es imagen y la sombra de la iglesia. ¿Sí? Así, Dios ve la iglesia tan hermoso. ¿Sí? Aún en Atlanta, anteriormente, ¿sí? en la iglesia Atlanta, se reunían en casa, teniendo como 15, 16 personas. Aún en Washington, en la casa se reunían originalmente. Solían reunidos, ¿sí? Reunidos en como 15 personas en una casa. ¿Okay? Durante ese tiempo la gente estaba diciendo, ¿por qué ustedes no tienen su edificio y se reúnen en casa? La gente estaba burlando diciendo, esto no es iglesia, pero ellos no entienden qué es la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, sino la gente salvas. Aunque en el edificio tiene 100 personas, si nadie de ellos son salvos, eso no es iglesia. Pero aunque tengan 10 personas, 8 personas, si realmente miembros de la gente son salvos, esto es iglesia de Dios. Entonces, cuando Dios ve ese grupo, ¿cómo verá? Tan hermoso. Aún en Orlando, teniendo 10 personas, 15 personas, 20 personas. Cuando Dios está mirando esa iglesia, ¿qué dirá? Cuán bueno, cuán delicioso, cuán hermoso en habitar los hermanos juntos en la armonía. Así, Dios verá. Por eso, siempre debemos recordar, cuando Dios está mirándonos, está viendo muy hermosamente. Veamos Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 2. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Aquí dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí, Juan estaba viendo una visión. Aquí, la iglesia es preparado, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sí? Así, Dios ve a su iglesia. Entonces, ¿qué será lo más hermosa en los ojos de Dios en este mundo? ¿Sí? ¿Será Gran Cañón? No. ¿Será cataratas de Niágara más hermoso en los ojos de Dios? ¿Será playa de Miami? No. ¿Será Miss Venezuela más hermosa a los ojos de Dios? No. A los ojos de Dios, la iglesia es más hermosa. Vamos a ver, libro de Cantar de Cantares. Cantar de Cantares. Cantar de los Cantares. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Aquí dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Hermosa eres tú. Aquí, la mujer sulamita representa la iglesia.
Y viéndolo, Dios está diciendo, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejército de orden. Así Dios está mirando a la iglesia. También vamos a ver versículo 10. Versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Sí? Como la luna, ¿sí? Como ejército en orden, Dios ve la iglesia tan hermosamente. ¿Sí? También, como Dios trata a la iglesia. Número 4, por medio de la iglesia, Dios da toda fuerza y sabiduría y todas las cosas necesarias. Por eso la Biblia describe la iglesia como su propio cuerpo y como ejército de Dios. ¿Sí? Por medio de la iglesia, Dios nos hace entender todo misterio y secreto de Dios. Veamos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 19 a 32. 29 a 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Así como la persona cuida a su propio cuerpo, así como la persona cuida su propio cuerpo, Cristo está sosteniendo y cuidando su propio cuerpo, que es la iglesia. También, versículo 3, 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí? Sobre el misterio de Dios, Dios está dándonos por medio de la iglesia. ¿Sí? Esposo y esposa siempre comparte todo secreto, ¿verdad? ¿Sí? Las cosas que no compartirá con otra persona, con esposa y esposo, comparte todo secreto. De la misma manera, Dios considera a la iglesia como su esposa. Por eso Él comparte todo su secreto y misterio con la iglesia. Entonces, ¿dónde podremos oír la palabra de Dios? ¿Dónde podremos recibir toda sabiduría de nuestro Señor? Mientras estamos morando en la iglesia. Por eso, en el libro de Apocalipsis, a 7 iglesias, continuamente Dios está hablando. Los que tienen oído, hay que oír lo que Dios, Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 7. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. Cada persona, no, a la iglesia. Dios comparte su misterio, su sabiduría, ¿con quién? Con su esposa. ¿Quién es? La iglesia. Por eso, para recibir y entender y discernir la voluntad de Dios, también de su sabiduría, de su secreto, de su misterio, ¿dónde deben quedarse? ¿Dónde deben permanecer? En la iglesia. Por medio de la iglesia, Dios continuamente está dándonos toda la palabra. ¿Sí? Ustedes también, ¿dónde está aprendiendo la sabiduría de Dios? ¿Dónde? Mientras estás reunidos en la iglesia, ¿verdad? Por eso, Dios continuamente está diciendo, oíd lo que Espíritu Santo está hablando. Versículo 11 también, capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Aún a la iglesia de Esmirna dice que Dios oiga lo que está diciendo por medio de la iglesia. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aún a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Por eso hay que quedarse en la iglesia para oír la palabra de Dios, para recibir todo secreto y voluntad de Dios. No es que nosotros discernamos la voluntad de Dios estando solo. Por medio de la iglesia juntos podemos profundamente entender el conocimiento de Dios. Regresemos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 17. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender la profundidad de amor de Dios? Anchura, longitud, profundidad y la altura. Cuando estamos arraigados, cimentados en la iglesia. Con los santos juntos, cristianos salvos juntos, podemos entender todas esas cosas. ¿Sí? Por eso, aunque ustedes son salvos, si no permanece en la iglesia, no podrá fuertemente vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la fuerza y la habilidad que Dios quiere darnos. Si no permanece en la iglesia, es como poniendo el vaso en el piso. Entonces, no podrá recibir ningún agua. Tiene que abrir el vaso para recibir la gracia, fuerza y sabiduría. Por medio de quedarse en la iglesia podemos recibir toda gracia, toda sabiduría, todo poder que Dios quiere darnos. Por eso, así como nosotros recibimos todo nutriente por medio de la cabeza, hay que permanecer en la iglesia. Veamos, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 19. Y no haciéndose en la cabeza, en virtud de quién, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Aquí dice, si no está haciéndose en la cabeza, no podrá recibir nutriente, ¿sí? No puede ser unido con Cristo. Por eso un predicador muy famoso, D.L. Moody, una vez dijo, la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como una transfusión de sangre rica y saludable para un enfermo. Así como un enfermo necesita recibir transfusión de sangre saludable y rica, así es necesario que cristiano salvo esté en la iglesia. Por eso, es muy importante recordar que Dios por medio de la iglesia nos da sabiduría y la fuerza y toda la habilidad. También, Dios protege, número 5, Dios protege y edifica su propia iglesia. ¿Sí? Dios dijo que nuestro cuerpo es la iglesia. Y Dios está protegiendo su propia iglesia. Vamos a ver, Primera de Pedro,
capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí dice, sois, ¿sí? Sois guardados por el poder de Dios. ¿Quiénes aquí sois? Sois está hablando grupo de cristianos salvos. Cristianos salvos, Dios no deja solo, sino nos pone en la iglesia y por medio de la iglesia nos está protegiendo. ¿Sí? ¿De dónde estamos protegiendo? Primeramente, la gente hoy en día está preocupado. ¿Por qué? Está pensando, si pasa la guerra, entonces habrá bomba nuclear y va a destruir todo el mundo. Pero los cristianos son guardados, ¿verdad? Son protegidos. ¿Cómo? Antes de toda esa cosa, Dios va a llevar a los cristianos salvos por medio de arrebatamiento. ¿Sí? La gente que no conoce a Dios prepara un búnker para protegerse. ¿Sí? También tiene preocupación sobre destrucción de esta tierra. Pues alguna gente quiere mudarse a Marzo para vivir en otro planeta. Pero los cristianos deben preocuparse sobre eso. No. Antes de que el mundo se desaparece, Dios, ¿qué va a hacer? Va a llevar a los cristianos y va a guardarlos para protegerlos. ¿Sí? También, aun de toda tentación y pecado de este mundo, Dios también está protegiéndonos en la iglesia. Hoy en día el mundo está loco, ¿no? Está permitiendo pecado. Es muy difícil discernir qué es correcto y qué es mal en el mundo. Pero si estamos en la iglesia, podemos ser protegidos de la tentación, del pecado. ¿Sí o no? Por eso es muy importante quedarse en la iglesia. También, muy importante que nuestros hijos también permanezcan en la iglesia. Por medio de la iglesia puede ser salvo. Por medio de la iglesia puede ser protegido de pecado y tentación de este mundo. ¿Sí? Vamos a ver primero de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Aquí dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios nos va a librar de la ira venidera. Pronto en el mundo va a venir ira de Dios, la destrucción. También juicio de Dios va a caer en este mundo. Pero cristianos salvos va a ser librado, va a ser protegido de toda esta destrucción. También Dios protege a sus hijos, ¿verdad? Salmos 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros no debemos preocuparnos de qué comer, qué beber, qué vestirnos, porque Dios está protegiendo de nuestra vida. ¿Sí? Por eso, Dios protege a su iglesia. Entonces, ¿cómo Dios protege la iglesia? Dios usa sus trabajadores para proteger su iglesia. Vamos a ver Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Versículo 28. Versículo 28. Aquí dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dios establece obispos como pastores, como maestros, como trabajadores en la iglesia para edificar la iglesia. Dios es la cabeza y Dios pone obispos como trabajadores, predicadores, pastores, evangelistas
para guiar la iglesia como sus trabajadores. Por eso es muy importante respetar a los pastores en la iglesia, también obedecer a la guía de los pastores, porque Dios está usando ellos para guiar y establecer su cuerpo. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11 y 12. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cristo está guiando la iglesia, también está protegiendo la iglesia, pero ¿por medio de quién? ¿Sí? La Biblia dice, él mismo constituyó los pastores y maestros y evangelistas. Por eso hay que recordar que pastores, maestros, ellos son establecidos. ¿Fue dado esta posición por quién? ¿Por la gente? No, por Dios. Por eso hay que respetar, también hay que inclinar la guía y la predicación de los pastores para que miembro de la iglesia pueda ser guiado y también puede crecer a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios también, ¿sí? Dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y después, ¿qué hizo? Vamos a ver, Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Versículo 15. ¿Sí? Versículo 15. Aquí dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quiénes mis corderos? La iglesia de Dios. Nosotros somos rebaños de Dios. Por eso, Dios dijo a Pedro, apacienta mis corderos. ¿Cordero de quién? ¿De Pedro o Dios? ¿Pedro o Jesús? De Jesús. ¿Sí? Pero Dios constituyó a Pedro como apóstol, como trabajador de Dios para guiar y apacentar su iglesia. Versículo 16. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Verdad? Dios mandó a Pedro a pastorear a la iglesia. Versículo 17. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así como Jesús constituyó a Pedro como apóstol de la iglesia, Dios también en nuestro tiempo también constituyó pastores, también sus trabajadores. Por eso es muy importante, ¿sí?, trabajar juntos, respetando a los trabajadores de Dios para que la iglesia pueda ser crecido, pueda ser establecido. ¿Sí? Por eso hoy hemos aprendido sobre la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia? Iglesia de grupo de los salvos, los santificados en Jesucristo. No es el edificio, sino son la gente que son salvos. Ellos son la iglesia. También, ¿quién es el dueño y la cabeza de la iglesia? ¿Sí? Jesucristo. Dios es cabeza de la iglesia, porque Él ganó la iglesia con su propio sangre. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que es
iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo Dios trata a la iglesia? ¿Cómo Dios trata a la iglesia? Número uno, Dios está morando. ¿Sí? Iglesia es la morada y casa del Señor. Dios está morando en la iglesia. También, así como Dios es esposa de Dios, Dios ama a su iglesia. También, Dios, número tres, porque es esposa de Dios, Dios ve a la iglesia como algo muy hermoso. También, número cuatro, Dios está dándonos sabiduría, fuerza y habilidad por medio de la iglesia. Así como el cuerpo recibe todo nutriente por medio de la cabeza, Dios está dándonos todas las cosas necesarias. También comparte su secreto y misterio por medio de la iglesia. También número 5, porque es su iglesia, Dios está estableciendo, también está protegiendo su iglesia. Y Dios constituyó sus trabajadores para guiar la iglesia. Hoy hemos aprendido sobre eso. Próxima vez, entonces, siendo miembro de la iglesia, ¿cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo debemos morar en la iglesia? Sobre eso vamos a aprender. Entonces, vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por enseñarnos el misterio sobre la iglesia. Así como tú estás morando en la iglesia, ayúdanos a morar también en su iglesia. También así como estás dándonos su sabiduría y secreto, su habilidad y su poder por medio de la iglesia, ayúdanos a recibir todas las cosas necesarias por medio de permanecer en la iglesia. Gracias por la guía que estás dándonos por medio de la palabra. Por favor, bendice cada uno de los hermanos en la iglesia de Orlando para que pueda crecer fuertemente, para que la iglesia pueda ser establecido fuertemente en Orlando. Gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.